Buen día, hermanos, iniciamos un nuevo día y es bueno que podamos apartar este tiempo para compartir el devocional que hoy lleva por título En los tiempos de Dios. Quería compartir con ustedes un poco de lo que estamos viendo quizás en la actividad de preadolescentes, porque es una historia muy buena que en lo personal me ha hecho muy bien. He podido ver también situaciones que se asemejan a la vida cotidiana, que también podemos aprender y extraer herramientas de la Biblia, y también versículos y situaciones en las que podemos empatizar con las personas de esta historia. Para quienes no han leído el libro de Esther, se los recomiendo, muy bueno, y también tiene como este tinte de novela. Hay un rey malvado, un ministro malvado que quiere asesinar a través de un plan, de un decreto, y también está Esther, que es la protagonista principal de esta historia, cómo salva al pueblo judío, y también junto con su tío Mardoqueo. Obviamente, ellos solo no lo pudieron hacer, sino que Dios estuvo presente en cada situación y por Dios, en la providencia de Dios, Dios fue acomodando los tiempos para que esta historia se desenvuelva de una forma que el pueblo no fuera destruido tras la ira de Amán. Los invito a que puedan leer la historia y esta vez nos vamos a centrar con los pequeños, ya vamos por el capítulo 7, pero hay un momento bastante interesante y atrapante en el que uno va a ver, que es en el capítulo 5, en el versículo 9, cómo uno de los protagonistas, que era Mardoqueo, el tío de Esther, estaba a punto de ser asesinado. Sin embargo, tanto Esther como Mardoqueo eran judíos y Amán odiaba a los judíos. Los odiaba a tal punto que engañó al rey pidiéndole que saque un decreto para destruir a ese pueblo. Pero Dios estaba muy atento y utilizó a Esther para que ese decreto, para que su pueblo no fuera destruido. Y fue acomodando los tiempos y las situaciones para cuidar a su pueblo y que no fuera destruido tras las manos del malvado Amán. Ahora sí, los invito a leer en Esther capítulo 5, versículo 9. Dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. En tan solo un versículo podemos ver la inestabilidad emocional de Amán. Comienza diciendo: salió aquel día contento y alegre de corazón. ¿De dónde había salido? Como la reina Esther había estado enterada de que Amán quería destruir el pueblo judío y que había realizado un decreto para poder destruirlos, quería intervenir y por lo tanto quiso hablar con el rey Asuero, su esposo, y fue invitado Amán a este banquete. Sin embargo, la reina Esther guardó silencio ante el rey y les dijo: los voy a invitar a un segundo banquete y entonces ahí haré mi petición al rey. Entonces, este momento de la historia se ubica entre el primer y el segundo banquete. Cuando Amán se está retirando del primer banquete, es que podemos leer esta parte. Saliendo del banquete, alegre y contento de corazón, se encuentra con Mardoqueo y automáticamente se llena de ira. Podemos ver que en tan solo un versículo, Amán pasa de la alegría a la ira completa. ¿Y qué había hecho Mardoqueo? Sinceramente, no había hecho nada grave. Simplemente Amán lo odiaba por ser judío y porque anteriormente, en los capítulos anteriores, los que los invito a leer, Mardoqueo no se quiso arrodillar ante Amán. Entonces eran dos motivos por los cuales Amán quería destruirlo. Sin embargo, continuando con la lectura en el verso 10, dice: pero se refrenó Amán y volvió a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y les refirió la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido y con que él le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy invitado
a otro banquete por ella con el rey. Pero fíjense que finalizado todo su engrandecimiento, mostrando su orgullo, mostrando su riqueza, su posición, las cosas con las que el rey Asuero lo había engrandecido, dice en el versículo 13: pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Fíjense, pobre Amán, estaba pasando por un momento en el cual su orgullo no lo dejaba disfrutar ni siquiera de todo lo que tenía, ni de sus hijos, ni de sus riquezas, ni de su mujer. Todo lo resumía a su ira contra, y aquí, como él dice, el judío de Mardoqueo. Mardoqueo no le había hecho nada, simplemente que por ser judío y por no hacerle caso a una orden, lo empezó a odiar. Y fíjense cómo los pensamientos de Amán le fueron envenenando el alma. Por no poder controlarse con sus emociones, con su temperamento, su propio cuerpo, su propia mente se fue enfermando y se fue llenando de ira contra una persona que simplemente no le hacía ningún mal. Pero no solamente termina ahí, no solo es comentado a sus amigos, sino que ellos, en vez de ayudarlo y decirle, bueno, es una situación, ya va a pasar, le tiran un plan mucho peor. En el versículo 14 dice: y dijo Zeres su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Esto es equivalente a más o menos 22 metros. Y para tenerlo así graficado, es la altura de un edificio de 5 pisos. Dice: fabricó una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Y así fue, hizo preparar la horca, y al otro día Amán ya se predisponía a contarle al rey lo que iba a hacer con Mardoqueo. Pero la noche anterior, antes de que esto sucediera, dice que el rey estaba como inquieto, no estaba tranquilo, no podía conciliar con el sueño, entonces pidió que le leyeran el libro de las crónicas. Y qué casualidad, qué justo, que empezaron a leer el libro de las crónicas y encontraron que antes, hace muchos años atrás, Mardoqueo había sido, podemos decirlo así, su salvador, porque había interferido en un plan de asesinato contra el rey Asuero. Escuchó a dos eunucos hablando de atacar al rey, asesinarlo. Entonces él va, le cuenta a Esther: mira, fíjate, va a pasar tal y tal situación, fíjate de que no suceda y ayuda al rey. Y esto fue registrado en el libro de las crónicas, pero pasó totalmente desapercibido, ni siquiera se acordaron por un largo tiempo de quién fue Mardoqueo y qué fue lo que hizo. Entonces el rey se conmovió tanto con esta situación que dijo: ¿se ha hecho algo por Mardoqueo? Él salvó mi vida. ¿Se ha hecho algo por él? Y los que estaban con él le dijeron: no se ha hecho nada. Entonces, ya al otro tiempo, cuando Amán estaba por ir a hablar con el rey sobre qué es lo que iba a hacer con Mardoqueo, que lo iba a ahorcar, dice que el rey Asuero dijo: ¿quién está por ahí dando vuelta en el palacio real? Quiero hacerle una pregunta: ¿cómo honrar a Mardoqueo? Entonces los que estaban con él salieron a ver al patio real quién estaba, y había una persona ahí. Entonces le dijeron: hay una persona. Ah, genial, decirle que venga, que vamos a ver cómo podemos honrar a Mardoqueo. Entonces fueron a buscar a esa persona, y la persona que estaba en el patio no era más y nada menos que Amán. El mismo que quería matar a Mardoqueo estaba justo por ingresar a ver al rey, quien quería honrar a Mardoqueo. Eran dos polos totalmente opuestos que se iban a encontrar. Sin embargo, la historia continúa, pero me gustaría hacer énfasis en estos versículos que hemos leído. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos pueden llevar a generar quizás algún enojo, alguna situación en la que nos replanteamos. También quizás el enojo nos puede llevar a cometer locura, como la de Amán, que estaba construyendo una horca para Mardoqueo.
Y una de las preguntas que trabajábamos con los nenes es: ¿dónde está nuestro corazón hoy? ¿Estará puesto en las emociones? ¿Somos emocionales? ¿Ante cada situación respondemos emocionalmente o maduramente? En estos versículos podemos ver que Amán respondió muy emocionalmente, dejado llevar por su ira, iba a matar a una persona que era completamente inocente. Y no solo eso, sino que también Amán era una persona muy orgullosa y buscaba el refugio en sus cosas, en lo que él había logrado y en lo que le habían dado. Pero él los tomaba como algo que no tenían valor al ver a Mardoqueo. Y otra de las cosas que podemos notar es que muchas veces van a haber consejos que no van a ser para nuestra edificación. Así como Ceres y sus amigos le dijeron a Amán: construye una horca, mátalo y mañana entra tranquilo al banquete. Tenemos que ser hijos sabios, aprendiendo a discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Aún en nuestras angustias o en nuestro enojo podemos acudir al Señor y resolver las situaciones de una manera que a Él le agrade. Entonces, primer pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estará en nuestras emociones? O bien, mirando desde la vista de Mardoqueo, podemos ver que era una persona totalmente desplazada, que había cometido un acto heroico y nunca se le había dado mérito por él, y hasta el momento él no sabía que se lo iba a honrar por lo que había hecho. Habían pasado muchos años, pero Dios, siempre presente, me llama la atención cómo justo el rey Asuero lee el lugar o la situación cuando Mardoqueo interfiere en el asesinato hacia él. Porque podría haber estado leyendo cualquier otra historia de las crónicas, pero Dios predispuso ese momento para que leyera cuando Mardoqueo le salvó la vida, y así evitar que Amán lo asesinara. Y esta es otra pregunta: ¿dónde está nuestro corazón? ¿Estará en las circunstancias? Quizás como le pudo haber pasado a Mardoqueo. Muchas veces vamos a sentir que la horca está siendo construida para nosotros y vamos a ver el final de las cosas en algo muy trágico, y quizás si nuestro corazón está en las circunstancias nos vamos a empezar a desesperar, nos vamos a llenar de angustia, y es en ese momento en que tenemos que esperar en Dios. No es fácil, no es sencillo, pero sabemos que Dios siempre acomoda los tiempos en su divina providencia en favor de sus hijos. Muchas veces los problemas van creciendo, como era tal construida la horca contra Mardoqueo. Pero él no pensaba que en tan poquito tiempo esa horca que estaba siendo construida para él, tiempo después, iba a ser para otra persona, iba a ser para Amán. Los problemas muchas veces nos pueden nublar la vista y no podemos ver más allá de cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces nos podemos angustiar ante las situaciones, totalmente, ante los problemas que nos pueden desbordar, pero de aquí surgió otra pregunta: ¿estará nuestro corazón en la providencia de Dios? Providencia es cómo Dios acomoda los tiempos y las situaciones en favor de sus propósitos. Si nosotros comenzamos a confiar en la providencia de Dios, vamos a ver que Dios nunca nos abandona. Aunque estemos viendo la horca que está siendo construida para nosotros mismos, no debemos poner nuestro corazón en las circunstancias, sino en la providencia de Dios, en cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. Finalmente, el rey honró a Mardoqueo. Mardoqueo terminó yendo a la horca y la historia continúa. Es muy linda, los invito realmente a que puedan leerla y van a ver cómo versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, el Señor siempre está, aunque no sea mencionado. En el libro de Esther, en ningún momento de sus escritos Dios es mencionado, pero podemos ver cómo Dios actúa en favor de sus hijos, cuidándolo, aunque veamos que los problemas nos están consumiendo, o aunque la misma horca esté siendo construida para nosotros. Dios, en su providencia,
protege a cada uno de sus hijos. Si hay algún problema, si hay alguna situación, si hay alguna emoción, si hay alguna situación de orgullo que se esté generando dentro nuestro, acudamos al Señor para que no nos desviemos de su propósito en nuestra vida. Y también, así como la reina Esther, dejemos a Dios actuar, como escuchamos en la canción, déjalo a Dios actuar para que Él actúe en sus tiempos, en los tiempos de Dios. Y si a veces sentimos que los problemas y las situaciones nos están sobrecargando mucho y no podemos con ellas, recordé el pasaje de Salmos 55, 22 que dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Queridos hermanos, el desafío que tenemos por delante es poner nuestro corazón en la providencia de Dios y no en nuestras emociones ni tampoco en las circunstancias. Y si sentimos que estamos siendo muy sobrecargados, recordemos este versículo para llevarlo a la práctica en la medida de lo posible. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Que el Señor los bendiga en este día.